Aeropuerto Internacional de Denver. 2 de la mañana, vuelo retrasado indefinidamente debido a una ventisca que convirtió las pistas en placas de hielo. Michael Reynolds estaba sentado con las piernas cruzadas en el frío suelo de la terminal, agarrando una mochila desgastada como si le fuera la vida en ello. Su camisa de franela había tenido días mejores, sus vaqueros estaban rotos a la altura de las rodillas. Pero sus ojos reflejaban la aguda inteligencia de alguien que una vez cobró salarios millonarios en torres de cristal. Junto a él, una mujer morena fingía dormir en las incómodas sillas del aeropuerto. Su respiración era demasiado controlada, demasiado mesurada. Cada pocos minutos, los dedos callosos de Michael trazaban el contorno de algo pequeño y rectangular escondido en lo profundo de su caja de crayola infantil de B.A., algo que no debería importarle a un hombre adulto. Miró al desconocido dormido y le susurró al colorido contenedor: «Papá hará lo correcto esta vez, Emma». Lo que no sabía era que la mujer a su lado había estado observando cada uno de sus movimientos durante los últimos 2 años. 3 semanas antes, Pine Valley, Colorado, parecía una postal que nadie quería enviar. Con una población de 8,000 habitantes en un buen día, la mayor emoción provenía de los partidos de fútbol americano de los viernes por la noche y el festival anual de la calabaza. La calle principal se extendía exactamente 4 manzanas, con Murphy's Diner y su letrero de neón siempre parpadeante, Hendrix Hardware, donde los lugareños se reunían para hablar del tiempo y la política, y la tienda de segunda mano del Ejército de Salvación que se había convertido en el principal destino de compras de Michael. Montañas nevadas rodeaban el valle como muros protectores. Hermoso desde la distancia, pero sofocante cuando te das cuenta de que también te atrapaban dentro. Michael Reynolds había cambiado su oficina de Megacorp Industries por un almacén reconvertido en el centro comunitario, donde daba clases de arte a niños cuyos padres trabajaban doble turno en el restaurante o la gasolinera local. La habitación olía a pintura templada y a sueños rotos. Luces fluorescentes zumbaban en lo alto mientras demostraba técnicas de pincel a niños que nunca habían visto una galería de arte de verdad. Su caravana estaba en el parque de casas móviles de Sunset Pines, espacio número 47. Un nombre que prometía más de lo que ofrecía. Sillas de jardín oxidadas y sueños rotos esparcidos por el asfalto agrietado que había visto décadas mejores. Las facturas médicas del tratamiento contra el cáncer de Sarah seguían llegando mensualmente. Recordatorios sellados de una vida que solía incluir seguro médico y esperanza, Ancale y Associates, el Hospital Presbiteriano de Denver, Rocky Mountain Cancer Center, nombres que se habían vuelto tan familiares como supermercados durante esos últimos meses, cuando los tratamientos experimentales costaban más que las casas de la mayoría de las personas. Su hija de 7 años, Emma, viajaba en el autobús escolar cada mañana, con su mochila más pesada de lo que su pequeño cuerpo debía cargar, llena de cuadernos y una caja de crayola manchada de pintura que nunca se separaba de su lado. La caja había sido un último regalo de su madre, comprada durante uno de los buenos días entre sesiones de quimioterapia, cuando el cabello de Sarah volvía a crecer en suaves rizos y había recuperado el apetito. Los artistas necesitan materiales adecuados, susurró Sarah, mientras ponía el paquete de 24 crayones crayola en las pequeñas manos de Emma. Ninguna de las dos imaginaba entonces que la caja se convertiría en un escondite de secretos que podrían derrocar gobiernos y destruir vidas. La biblioteca pública de Pine Valley olía a libros viejos y a silenciosa desesperación, ubicada en un edificio de ladrillo que había sido el banco del pueblo en épocas más prósperas. La señora Henderson, la bibliotecaria, había trabajado allí durante 32 años y conocía los hábitos de lectura de cada usuario, sus patrones de retraso y los problemas familiares con la precisión de un pueblo pequeño. La sección infantil ocupaba lo que solía ser la bóveda del banco. Las paredes gruesas proporcionaban insonorización para la hora del cuento y las actividades artísticas. Emma estaba sentada a la mesa de los niños, sacando la lengua en señal de concentración, mientras dibujaba montañas moradas que no se parecían en nada a las verdaderas montañas rocosas que se veían a través de las ventanas polvorientas. Michael calificaba trabajo cerca,
a $15 la hora, apenas cubría el alquiler, por no hablar de la abrumadora deuda que lo seguía desde Denver como una sombra con intereses compuestos. Las obras de arte de sus alumnos revelaban más sobre sus vidas que cualquier informe de un trabajador social, con ventanas rotas dibujadas por niños cuyos padres trabajaban en plataformas petrolíferas, retratos familiares sin figuras clave, atardeceres coloreados en tonos de tristeza que no tenían nombre en ninguna caja de crayola. Rodeó con tinta roja los comentarios alentadores, sabiendo que los elogios no costaban nada, pero a veces lo cambiaban todo. Fue entonces cuando ella entró. Cabello castaño recogido en una práctica coleta. Una cámara cara colgaba de su cuello como una pieza destacada de un mundo que podía permitirse equipo profesional. Se movió con determinación, observando la habitación antes de sentarse en una mesa con líneas de visión claras hacia cada salida, colocándose como alguien entrenado para evaluar amenazas y rutas de escape. Sus botas eran de calidad de senderismo, pero apenas estaban usadas. Su chaqueta llevaba etiquetas de empresas de equipamiento para actividades al aire libre que cobraban más por la autenticidad de lo que la mayoría de la gente gastaba en comestibles. Cuando los crayones de Emma, la desconocida, que se había caído de la mesa, la atrapó en el aire con reflejos que parecían demasiado rápidos, demasiado entrenados para alguien cuyo trabajo implicaba quedarse quieta esperando la iluminación perfecta. Tenía los dedos callosos, pero no por escalar montañas. Eran marcas dejadas por el entrenamiento con armas de fuego y ejercicios tácticos, detalles que el subconsciente de Michael registró sin que su mente analítica comprendiera su significado. Gracias, dijo Michael, aceptando el crayón morado mientras estudiaba el rostro de la mujer en busca de pistas sobre por qué se sentía peligrosa y segura a la vez. La mujer sonrió, pero sus ojos permanecieron vigilantes, alerta, catalogando detalles sobre la apariencia de Emma, el comportamiento de Michael, el contenido de la mesa que compartían con minuciosidad profesional. Hermoso dibujo, le dijo a Emma. Su voz denotaba algo que Michael no pudo identificar. Quizás autoridad, quizás peligro, quizás la cuidadosa neutralidad de alguien que había aprendido a ocultar acentos regionales e historias personales. Emma sonrió radiante ante el cumplido, siempre ansiosa por la aprobación de los adultos en un mundo donde los adultos a menudo parecían demasiado ocupados o cansados para notar los esfuerzos de los niños. Sarah Miller llevaba exactamente 2 semanas en Pine Valley, alquilando una cabaña en Elm Street que venía equipada con todo excepto explicaciones de por qué un fotógrafo independiente elegiría ese pueblo de montaña en particular para su supuesto proyecto documental. La cabaña se encontraba en una esquina con ventajas estratégicas que cualquier manual táctico apreciaría. Múltiples rutas de escape, posición elevada para vigilancia, insonorización lo suficientemente gruesa como para silenciar las comunicaciones seguras con la sede federal. Le dijo al propietario que estaba trabajando en un proyecto sobre un pequeño pueblo estadounidense, lo cual sonaba bastante plausible para un lugar que atraía a 0 turistas fuera de la temporada de caza. La historia de portada había sido elaborada por psicólogos de la agencia que entendían que las mejores mentiras contenían elementos de verdad, hilos de autenticidad que podían resistir el escrutinio casual de vecinos curiosos y objetivos sospechosos. Sarah había crecido en pueblos pequeños, rebotando entre bases militares y casas de protección de testigos, mientras el testimonio de su padre contra contratistas de defensa se ganaba enemigos con una rapidez que los alguaciles federales no podían controlar. Entendía el ritmo de las comunidades rurales, la forma en que la información circulaba en cafeterías y reuniones sociales de la iglesia, el delicado equilibrio entre el interés amistoso y la atención no deseada. Su cámara contenía más dispositivos de grabación que equipo fotográfico. Lentes que capturaban conversaciones desde distancias imposibles, tarjetas de memoria que transmitían datos a servidores seguros en tiempo real. El portátil se conectaba a bases de datos que oficialmente no existían, verificaciones de antecedentes que podían despojar a cualquier ciudadano de su privacidad en minutos, registros financieros que revelaban el verdadero coste de los secretos de todos. Todas las mañanas a las 7:15, veía a Michael acompañar a Emma a la parada del autobús escolar. Su rutina es predecible como un reloj,
pero de alguna manera desgarradora en su determinación de mantener la normalidad a pesar de las circunstancias que deberían haber aplastado la esperanza de cualquier persona razonable. Todas las tardes a las 3:30, observaba su regreso a la biblioteca o al centro comunitario, notando la charla de Emma sobre sus amigos del colegio, la paciente atención de Michael a las interminables preguntas de su hija sobre todo, desde la formación de las nubes hasta por qué los adultos parecían tristes cuando creían que nadie los veía. Había memorizado sus patrones, sus hábitos, sus vulnerabilidades con precisión federal, sabiendo exactamente cuántos segundos tardaba Michael en abrir la puerta de su caravana, qué pasillos del supermercado visitaban cada martes. Como la rutina de Emma para dormir incluía 3 cuentos y un vaso de agua que debía estar a temperatura ambiente. Lo que no esperaba era como la risa de Emma le provocaba una opresión incómoda en el pecho. O como la gentil paciencia de Michael con los estudiantes con dificultades le recordaba por qué se había convertido en agente federal, en primer lugar, para proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Para asegurarse de que las instituciones poderosas no pudieran destruir a familias comunes sin consecuencias. Se suponía que la tarea sería simple: supervisar, documentar, informar. Nadie había mencionado que ver a un buen hombre intentar reconstruir su vida se sentiría como voyerismo o que la confianza de un niño de 7 años podría volverse más pesada que cualquier mandato federal. La primera conversación real tuvo lugar en el Café Pinacone, el único intento de sofisticación de Pine Valley. Sillas desparejadas y pasteles del día anterior servidos por adolescentes que soñaban con cualquier otro lugar. La máquina de café emitía sonidos como un animal moribundo. Y la contraseña del Wi-Fi no se había cambiado desde 2009. Pero los lugareños lo trataban como su club privado, con sus planos de asientos no escritos y disputas territoriales por secciones de periódico. Michael se sentó en la mesa de la esquina leyéndole La telaraña de Carlota a Emma en voz alta mientras ella coloreaba animales de granja que no se parecían en nada al ganado real, pero capturaba a la perfección la interpretación de la amistad y el sacrificio de una niña de 7 años. Sara ocupaba la mesa de al lado, bebiendo café frío hacía una hora mientras fingía editar fotos en su portátil. La pantalla mostraba imágenes que nunca había tomado, fotografías de archivo compradas en bases de datos federales, metadatos alterados para respaldar su historia de portada, una vida digital cuidadosamente construida para resistir el escrutinio de cualquiera lo suficientemente curioso como para investigar. Su auricular crepitaba con las notificaciones periódicas de la oficina de campo de Denver. Informes de situación que reducían a Michael y Emma a números de caso y objetivos de vigilancia en lugar de seres humanos que merecían protección. Cuando Emma se reía de las travesuras de Wilber, Sara se encontraba sonriendo a pesar de su formación, a pesar de los protocolos federales que enfatizaban la distancia emocional y la objetividad profesional. El sonido era contagioso, pura alegría, sin la contaminación de la comprensión adulta de cómo historias como La telaraña de Carlota trataban en realidad sobre la mortalidad y la pérdida. Temas que Emma comprendería pronto sin que los agentes federales aceleraran su educación sobre las crueldades de la vida. Es un buen libro, dijo, volviéndose ligeramente hacia su puesto, mientras fingía un interés casual en lugar de una vigilancia selectiva. Mi papá me lo leía, continuó Sara, permitiendo que el recuerdo genuino fortaleciera su imagen artificial. Su padre le había leído durante esos largos meses en protección de testigos. Voces que cambiaban para diferentes personajes mientras los alguaciles federales mantenían la seguridad perimetral fuera de sus hogares temporales. La literatura había sido su escape de vidas definidas por los crímenes de otros. Historias que les permitían fingir que eran una familia normal en lugar de agentes del gobierno esperando fechas de juicio y audiencias de sentencia. Michael levantó la vista, sorprendido por la interrupción, pero no desagradable. Sus instintos registraban a Sara como una amiga potencial en lugar de una amenaza federal. Emma sonrió radiante, siempre ansiosa por hacer nuevos amigos en un pueblo donde todos ya sabían lo que hacían los demás, donde ser el chico nuevo significaba la condición permanente de forastero, a menos que los adultos se esforzaran por incluir en lugar de excluir.
Este es mi papá, anunció Emma con orgullo, sin darse cuenta de que sus inocentes presentaciones le proporcionaban información que Sara incluiría más tarde en los informes oficiales. Enseña arte y hace unos panqueques buenísimos. Sara se presentó como fotógrafa, lo cual técnicamente era cierto, pero no toda la verdad sobre los equipos de vigilancia, las bases de datos federales ni las verdaderas razones por las que había elegido Pine Valley para su supuesto proyecto documental. Hablaron de literatura infantil, de la sorprendente belleza de los pequeños pueblos de montaña, de todo menos de las verdaderas razones por las que ambos huían de algo. La conversación duró 47 minutos, justo el tiempo que los contactos de Sara esperaban para un primer contacto con sujetos bajo investigación federal. Michael se encontraba deseando estos encuentros fortuitos, aunque la casualidad parecía ocurrir con una frecuencia tan notable que debería haber desatado su paranoia, pero en cambio se sentía como los primeros golpes de suerte que había experimentado desde que salió de Denver. Sara apareció en el supermercado de Peterson cuando él compraba el cereal favorito de Emma, ofreciéndose a ayudarla a alcanzar los artículos en los estantes altos con brazos que se movían como si alguien estuviera entrenado en combate físico, en lugar de composición artística. Su ayuda se dio en una conversación informal sobre nutrición en el desayuno y los desafíos de ser madre soltera, temas que parecían familiares hasta que Michael notó cómo sus ojos escudriñaban constantemente las salidas de la tienda y vigilaban a los demás clientes con intensidad profesional. Se presentó en el centro comunitario mientras él daba su clase de arte por la tarde, afirmando estar documentando programas educativos locales mientras su cámara permanecía sospechosamente inactiva durante toda la visita. Sara lo observó guiar a estudiantes con dificultades en técnicas básicas de acuarela, observó a sus pacientes con niños que nunca habían cogido un pincel. Escuchó sus suaves correcciones que le daban confianza en lugar de señalar errores. «Eres muy bueno con ellos», dijo después, ayudándolo a organizar los materiales que la mayoría de los maestros habrían dejado para que los conserjes se encargaran. «Confían en ti». El comentario tenía una fuerza que parecía desproporcionada a la observación casual. Implicaciones sobre la confianza y la autoridad que hicieron que Michael se preguntara qué entendía ella de los niños que habían aprendido a ser cautelosos con los adultos. Sus alumnos provenían de familias donde la confianza se ganaba con constancia, no con exigencias de posición, donde las promesas incumplidas de los adultos les habían enseñado a proteger sus corazones hasta que la seguridad se demostraba con acciones, no con palabras. Emma la adoró de inmediato, como los niños con adultos que realmente escuchan en lugar de esperar su turno para hablar, que recuerdan detalles sobre sus colores favoritos y sus preferencias en el patio de recreo, y los nombres de los peluches que los reconfortaban durante las tormentas. Sara sabía cosas sobre la vida silvestre que parecían extrañamente específicas, podía identificar huellas de neumáticos en el barro con una precisión inquietante y reparaba el viejo portátil de Michael con habilidades técnicas que superaban con creces las de cualquier fotógrafo. Cuando mencionaba casualmente reconocer el sonido de los rotores de un helicóptero por la configuración de sus palas, o cuando comprobaba automáticamente los puntos ciegos antes de entrar en cualquier habitación, el subconsciente de Michael registraba detalles que su mente consciente no estaba lista para procesar. Reparar el portátil le había llevado exactamente 11 minutos, con los dedos recorriendo atajos de teclado que sugerían familiaridad con sistemas gubernamentales más que con la electrónica de consumo. Cuando Emma le dibujó a una amable señora con una cámara, Sara lo guardó en su cartera junto a sus credenciales federales, preguntándose cuándo su encargo se había vuelto personal. Cuando el desapego profesional se disolvió en un afecto genuino por objetivos que se suponía que debían permanecer anónimos, números de caso e informes de vigilancia, el dibujo mostraba 3 figuras tomadas de la mano, papá, Emma, y la amable señora bajo montañas moradas que se veían exactamente igual que la vista desde la ventana del remolque de Michael. Emma lo había titulado Mi nueva familia con letras de primer grado. Palabras inocentes que violaban todos los protocolos federales sobre la participación emocional en investigaciones activas. Las advertencias comenzaron con pequeñas notas anónimas dejadas bajo los limpiaparabrisas de Michael, llamadas telefónicas que se cortaban al contestar,
coches que lo seguían al supermercado antes de darse la vuelta en el último momento. Había vivido con esta paranoia de bajo nivel durante 2 años, desde que se marchó de Megacorp Industries con algo más que su indemnización. La memoria USB escondida en la caja de Crayola de Emma contenía pruebas suficientes para destruir carreras, acabar con ambiciones políticas y enviar a varios ejecutivos a prisión federal durante décadas. Contratos gubernamentales manipulados, procesos de licitación amañados, millones de dólares de los contribuyentes desviados a cuentas en el extranjero mientras las escuelas carecían de libros de texto y los hospitales operaban sin equipos obsoletos. Michael había descubierto la corrupción por accidente, en una sesión de depuración nocturna que reveló discrepancias financieras que ninguna empresa legítima debería tener. Había copiado todo en el disco duro, planeando convertirse en denunciante hasta que el diagnóstico de cáncer de Sarah lo cambió todo. Sobrevivir se volvió más importante que la justicia. El silencio, más valioso que la verdad. Pero la evidencia permanecía, oculta a simple vista entre rotuladores lavables y lápices de colores, esperando que el coraje superara el miedo. La pantalla del portátil de Sarah mostraba la rutina diaria de Michael, detallada al minuto. Sus patrones de comportamiento, analizados y catalogados con precisión federal. El sujeto se mantuvo constante en sus actividades. Trabajo, biblioteca, casa, repitiendo. No hubo contacto con antiguos colegas, ningún intento de acceder a redes seguras, ninguna indicación de que planeara revelar los datos robados. Sus contactos en la oficina de Denver se impacientaron con sus informes, queriendo acción en lugar de observación, resultados en lugar de rutina. Habían estado monitoreando a Michael Reynolds durante 24 meses, esperando que contactara con periodistas, abogados o cualquier otra persona que pudiera ayudarlo a exponer la actividad criminal de Megacorps. Lo que descubrieron fue a un hombre destrozado enseñando a niños a pintar atardeceres que nunca habían visto, viviendo de sueldo en sueldo en una caravana que goteaba cuando llovía. Sarah se había ofrecido voluntaria para esta tarea, diciéndole a su supervisora que entendía la vigilancia rural. En la realidad, su propio padre había sido denunciante, destruido por hombres poderosos que hacían desaparecer los problemas. La farsa de reuniones accidentales se volvió más difícil de mantener a medida que las semanas se convertían en meses. Sarah se encontró disfrutando genuinamente de las obras de arte de Emma, realmente interesada en las historias de Michael sobre sus alumnos, sorprendentemente cómoda en su tranquilo ritmo doméstico. Ayudaba a Emma con las tareas que no tenían nada que ver con la vigilancia. Escuchaba las preocupaciones de Michael sobre las reuniones de padres y maestros, compartía conversaciones triviales en el supermercado que parecían peligrosamente normales. Su cámara capturó imágenes de las suaves manos de Michael guiando el pincel de un alumno con dificultades. La sonrisa de Emma mientras dominaba las acuarelas. Momentos de auténtica conexión humana que no tenían nada que ver con las investigaciones federales. Los requisitos de informes se convirtieron en obstáculos que evitar en lugar de deberes que cumplir. Cuando su supervisor llamó para pedirle actualizaciones de estado, Sarah se encontró omitiendo detalles que presentaban a Michael como comprensivo, enfatizando su amenaza potencial mientras ocultaba su evidente vulnerabilidad. Caminaba por una delgada línea entre la obligación profesional y la implicación personal. Y comenzaba a preocuparse más por su postura. La fiebre de Emma subió a 40 grados centígrados un martes por la noche que parecía el fin del mundo. Michael paseaba por la sala de urgencias del centro médico Pine Valley. Tarjetas de seguro rechazadas, planes de pago negociados. Mientras su hija ardía por una infección que le enrojecía las mejillas y le ponía los ojos vidriosos por el delirio, Sarah apareció en la sala de espera a medianoche, afirmando haber oído hablar de la enfermedad de Emma por el director del centro comunitario, lo cual era tan cierto que pasaba desapercibido. Se sentó junto a Michael en las sillas de plástico que habían albergado a miles de padres preocupados, ofreciéndole un apoyo silencioso que parecía más genuino que cualquier cosa en su manual de capacitación federal. Cuando Emma finalmente se estabilizó y le bajó la fiebre, preguntó por Sarah antes de pedir agua, extendiendo sus pequeños dedos hacia la mujer que,
de alguna manera, se había convertido en parte de su pequeña familia. Michael observó esta interacción con ojos que habían visto demasiada traición como para confiar fácilmente, pero el cansancio y la gratitud superaron la sospecha. «Gracias por venir», dijo simplemente. Sara asintió, sabiendo que había cruzado límites insalvables, tomado decisiones que lo complicarían todo. El descubrimiento se produjo gracias a la inocente curiosidad de Emma, más que a sofisticadas técnicas de vigilancia. Mientras Sara ayudaba a organizar los materiales de arte en el centro comunitario, Emma charlaba sobre el antiguo trabajo de su papá, sobre computadoras, reuniones importantes y el motivo por el que se habían mudado a Pine Valley. Papá tuvo que dejar su trabajo porque la gente mala quería dañar a las familias, explicó Emma con una lógica infantil que iba directa a la verdad. Tomó algo importante para mantenerlo a salvo, como cuando yo guardo mis piedras especiales en mi cofre del tesoro. El entrenamiento de Sara entró en acción, reconociendo el oro de la inteligencia sin perder el interés. Hizo preguntas amables sobre el cofre del tesoro de papá, sobre lo importante que había mantenido a salvo, sobre por qué la gente mala querría dañar a las familias. Las respuestas de Emma pintaban una imagen que encajaba a la perfección con la política federal. Un denunciante escondido. Pruebas aseguradas, esperando el momento oportuno para salir de las sombras. Cuando Emma mencionó su caja de Crayola que papá nunca le permitía perder, Sara comprendió exactamente dónde Michael Reynolds había escondido su influencia contra uno de los mayores contratistas de defensa de Estados Unidos. El detective Rodríguez llegó a Pine Valley una mañana de jueves que empezó como cualquier otra y terminó con el mundo de Michael desplomándose. El escudo del Departamento de Policía de Denver significaba intervención federal, cargos graves y consecuencias que trascendían los límites de un pequeño pueblo. Encontró a Michael en el centro comunitario, interrumpiendo una clase sobre dibujo en perspectiva para dar noticias que requerían una conversación privada. Megacorp Industries está bajo investigación federal, dijo Rodríguez sin preámbulos, con la voz cargada de acusaciones selladas y programas de protección de testigos. Sabemos que tiene información que podría ayudar a procesar estos casos. También sabemos que lleva 2 años huyendo para proteger a su hija de represalias. Las manos de Michael temblaban al dejar el pincel. 20 niños viendo a su maestra transformarse de adulta segura a madre asustada en un abrir y cerrar de ojos. Necesito pensar en esto, dijo Michael. Pero Rodríguez negó con la cabeza. Se acabó el tiempo de pensar. Los ejecutivos de Megacorp saben dónde está. Lo saben desde hace meses. La única razón por la que sigues viva es por la protección federal. El enfrentamiento estalló en la cabaña alquilada de Sara 2 horas después de que Rodríguez se marchara de Pine Valley. La autoridad federal chocaba con la traición personal en un espacio demasiado pequeño para contener ambas emociones de forma segura. Michael estaba de pie en la puerta de su casa, sosteniendo la mano de Emma. Su rostro era una máscara de traición y furia que hacía que las credenciales federales parecieran repentinamente frágiles como escudos de papel contra la ira justificada. Las tarjetas de identificación que había encontrado en el bolso de su cámara estaban esparcidas sobre la mesa de centro. La agente especial del FBI, Sarah Miller, de la División de Terrorismo Doméstico, nivel 7 de autorización de seguridad, autorizada para portar armas de fuego y vigilar a ciudadanos estadounidenses. Usaste a mi hija, dijo Michael, con la voz quebrada por las palabras que cargaban con 2 años de dolor acumulado. Meses de confianza cuidadosamente construida, demolidos en el tiempo que tardó en leer la identificación oficial. Emma miró a los adultos con una confusión que le rompió el corazón a Sara. Preguntas inocentes sobre por qué papá parecía enojado, porque Sara parecía triste, porque los adultos no podían usar sus palabras como le habían enseñado en la escuela. El Manual Federal de Capacitación había preparado a Sara para confrontaciones con sujetos hostiles, pero nada en su experiencia abarcaba cómo explicar el engaño a un niño de 7 años que dibujaba imágenes de su nueva familia. Hiciste que confiara en ti, hiciste que yo confiara en ti mientras nos perseguías, continuó Michael, paseando por la pequeña cabaña como un animal enjaulado,
buscando escapar de las revelaciones que reescribieron todo lo que creía entender sobre los últimos 6 meses. Sarah no negó las acusaciones, no pudo justificar el equipo de vigilancia que hablaba por sí solo, las cámaras con capacidades de grabación mucho mayores que las que requieren los fotógrafos legítimos, las computadoras conectadas. Era bases de datos que existían únicamente para monitorear a ciudadanos estadounidenses considerados amenazas a los intereses corporativos. Emma tiró de la manga de Michael, pidiendo una explicación sencilla, queriendo entender por qué sus adultos favoritos se peleaban cuando justo ayer habían estado haciendo planes para ir juntos a la biblioteca. A veces los adultos tenemos que guardar secretos para proteger a la gente, dijo Sarah con suavidad, arrodillándose a la altura de los ojos de Emma mientras evitaba la mirada acusadora de Michael. Incluso cuando esos secretos hieren a quienes intentamos proteger. La explicación cumplía con los protocolos federales sobre mantener tapaderas, pero se sintió como una traición incluso al pronunciar las palabras proteger. Michael rió con amargura, un sonido sin humor, solo un reconocimiento de lo completamente malinterpretado que había sido cada interacción, cada gesto de amabilidad, cada momento en el que creía que estaban construyendo algo real juntos. ¿A eso le llaman 2 años de vigilancia? Seguir a mi hija al colegio, monitorear nuestras conversaciones, documentar nuestras rutinas como si fuéramos criminales en lugar de víctimas. Los ojos de Emma se abrieron de par en par al oír palabras como vigilancia y criminales, conceptos que no tenían cabida en el vocabulario de una niña de 7 años, pero que de alguna manera describían su vida sin que ella comprendiera las implicaciones. La verdad se derramó en fragmentos, dolorosas confesiones que lo reescribieron todo. Michael creyó entender lo de los últimos 2 años, la diferencia entre vigilancia y protección, los agentes federales que le habían salvado la vida mientras huía de las sombras. Sarah había sido asignada para vigilarlo, sí, pero también para protegerlo de intentos de asesinato de Megacorp que él desconocía. Asesinos profesionales contratados para silenciar a los denunciantes antes de que pudieran testificar sobre crímenes corporativos que llegaban a las más altas esferas del gobierno. Las notas anónimas bajo los limpiaparabrisas, los coches sospechosos que lo seguían al supermercado, la sensación de ser vigilado, todos instintos precisos sobre amenazas que los agentes federales habían neutralizado antes de que se volvieran mortales. 3 ex-empleados de Megacorp con pruebas similares a las suyas han muerto en aparentes accidentes. Sarah dijo que su compostura profesional se resquebrajaba bajo la culpa personal que llevaba meses acumulándose. Accidentes de coche causados por fallos en los frenos que no fueron accidentales. Infartos inducidos por sustancias químicas imposibles de rastrear. Suicidios que no lo fueron. Mi trabajo era mantenerte con vida el tiempo suficiente para que pudieras testificar y asegurar que los ejecutivos de las megacorporaciones no te hicieran desaparecer como han hecho desaparecer a otros. Michael absorbió esta información mientras observaba a Emma jugar con el equipo fotográfico de Sarah. Dedos inocentes explorando dispositivos diseñados para documentar delitos federales en lugar de capturar recuerdos familiares. Entonces, la protección era real, pero todo lo demás era pura farsa, preguntó Michael, necesitando que le aclararan qué emociones habían sido genuinas y cuáles habían sido un montaje para mantener su cooperación. Las conversaciones en el café, ayudar a Emma con sus deberes, arreglar mi portátil cuando se estropeó. ¿Algo de eso fue real o solo manipulación profesional para mantenerme obediente? Sarah se estremeció al oír la palabra manipulación, sabiendo que los manuales federales probablemente contenían términos clínicos para las técnicas emocionales que había empleado, pero también sabiendo que sus sentimientos por Emma y Michael habían evolucionado mucho más allá de lo que su formación la había preparado para manejar. La protección era mi tarea, dijo Sarah con cuidado, eligiendo palabras que cumplieran con los requisitos federales y reconociendo verdades personales que lo complicaban todo. Pero preocuparme por lo que les pasó a ti y a Emma no estaba entre mis órdenes. Olvidé que los sujetos bajo vigilancia deben permanecer anónimos. Olvidé que los agentes federales no deben involucrarse emocionalmente con las personas que protegen.
Emma levantó la vista de la cámara y preguntó si los adultos habían terminado de pelear porque quería mostrarle a Sara el nuevo dibujo en el que había estado trabajando, otro retrato familiar que los incluía a los tres. Michael rió con amargura, paseándose por la pequeña cabaña mientras procesaba revelaciones que lo hacían cuestionar cada interacción, cada gesto de amabilidad, cada momento en el que creía que estaban construyendo algo real juntos. Te mudaste aquí, te hiciste amigo de mi hija, te volviste indispensable en nuestras vidas, todo mientras presentabas informes sobre nuestras actividades diarias a la sede federal. ¿Entiendes cómo se siente eso? ¿Entiendes lo que es descubrir que tu mejor amigo ha estado documentando tu vida como si fueras una muestra de laboratorio? Emma tiró de su manga, confundida por una ira adulta que parecía desproporcionada al crimen que Sara había cometido, queriendo asegurarse de que su pequeña unidad familiar no se disolviera por complicaciones de adultos que no podía entender. El ultimátum llegó con papeleo federal y decisiones imposibles envueltas en terminología legal que significaba que la vida tranquila de Michael había terminado, independientemente de su decisión. Que 2 años de ocultamiento habían sido un alivio temporal, en lugar de una huida permanente de las consecuencias que había provocado al robar pruebas corporativas. El detective Rodríguez extendió documentos sobre la mesa de la cocina de Sara como si fueran pruebas de un juicio que ya había llegado a su veredicto. Acuerdos de protección de testigos, contratos de reubicación, ofertas de inmunidad federal que prometían seguridad a cambio de cooperación, pero no garantizaban nada sobre felicidad, estabilidad ni el derecho a criar a su hija en un entorno familiar. Testificar contra ejecutivos de Megacorp y acceder a la protección de testigos con Emma. Empezar de cero con nuevas identidades en alguna ciudad lejana donde no crecen pinos ni existen bibliotecas de pueblo, explicó Rodríguez con una eficiencia burocrática que reducía las decisiones que cambian la vida a marcar casillas en formularios gubernamentales. La cooperación completa incluye proporcionar los datos robados, testificar ante grandes jurados federales y permanecer disponible para procedimientos adicionales que podrían durar varios años, dependiendo de las apelaciones y las audiencias de sentencia. Emma se ruborizaba en silencio en un rincón, sin percatarse de que los adultos discutían si terminaría segundo grado en Pine Valley o empezaría de cero en otro lugar con un nombre diferente y una historia personal inventada. Si te niegas a cooperar, enfrentarás cargos federales por robo de material clasificado, espionaje corporativo e interferencia en una investigación en curso, continuó Rodríguez, leyendo declaraciones preparadas por abogados federales especializados en usar la desesperación para obtener obediencia. Las penas de prisión por estos cargos suelen oscilar entre 15 y 25 años, dependiendo del alcance del material robado y su nivel de clasificación. Emma quedaría bajo la tutela del Estado hasta su liberación, suponiendo que sobreviviera al encarcelamiento en instalaciones federales donde los ejecutivos corporativos tienen una gran influencia sobre la seguridad institucional. Cualquiera de los dos caminos la alejaba de Pine Valley, de la frágil estabilidad que Michael había construido con deudas médicas y la docencia a tiempo parcial, del primer lugar que se había sentido como en casa desde la muerte de Sara. ¿Qué hay de la escuela de Emma? ¿Sus amigos? ¿Su rutina? Michael preguntó, sabiendo la respuesta antes de que Rodríguez negara con la cabeza con una indiferencia practicada que sugería que había dado ultimátums similares a otros padres que habían cometido el error de desafiar la autoridad corporativa. Los niños se adaptan, dijo Rodríguez. Palabras que redujeron el bienestar emocional de Emma a una probabilidad estadística en lugar de a una preocupación humana. Los adultos que no cooperan con las investigaciones federales no tienen que preocuparse por los distritos escolares. Sara se quedó en un rincón de la cabaña, testigo silenciosa de las negociaciones que determinarían si su misión de vigilancia terminaría en éxito profesional o en devastación personal, si meses de inversión emocional resultarían en elogios federales o audiencias disciplinarias internas por su participación inapropiada con sujetos investigados. Emma levantó la vista de su libro para colorear y preguntó si el hombre serio era amigo de Sara, si se quedaba a cenar, si los adultos siempre hablaban de cosas aterradoras cuando creían que los niños no escuchaban con la suficiente atención para comprender las implicaciones de palabras como prisión y tutela del Estado.
La decisión de Michael se cristalizó mientras observaba a Emma dibujar en la mesa de la cocina. Crayones morados creaban montañas que no se parecían en nada a la realidad, pero sí a la esperanza. La memoria USB escondida entre sus materiales de arte contenía pruebas de millones robados, contratos amañados y corrupción sistemática que había financiado las bonificaciones de los ejecutivos mientras negaba atención médica a las familias de los empleados federales. Su propia familia casi se había arruinado pagando el tratamiento contra el cáncer de Sarah, mientras que los ejecutivos de las megacorporaciones compraban terceras viviendas con fondos públicos desviados. Testificaré, dijo en voz baja, palabras que le hicieron sentir como si se hubiera lanzado por un precipicio sin saber si los agentes federales lo atraparían o lo dejarían caer. Pero quiero garantías sobre la seguridad de Emma, su educación, su futuro. Rodríguez asintió, mostrando documentos que prometían asistencia para la reubicación, protección de identidad y estipendios mensuales que no reemplazarían lo que estaban perdiendo, pero podrían ayudarlos a sobrevivir a lo que vendría después. Sarah observó este intercambio con emociones que no tenían cabida en las investigaciones federales, sabiendo que había ayudado a orquestar la destrucción de la única familia que la había hecho cuestionar si su carrera merecía la soledad que requería. El hospital olía a desinfectante y a esperanzas frustradas. Un territorio familiar para un hombre que había pasado meses lidiando con facturas médicas y denegaciones de seguros. El apéndice de Emma se había reventado un viernes por la noche. Requirió cirugía de emergencia. Complicaciones que la mantuvieron sedada durante 36 horas mientras Michael caminaba por los pasillos y negociaba con Dios por un tiempo que no podía permitirse perder. Sarah apareció durante el horario de visita a pesar de haber terminado oficialmente su misión de vigilancia, a pesar de los límites profesionales que debería haberla mantenido alejada de involucrarse personalmente en un caso federal activo. Llevó el peluche favorito de Emma, galletas caseras y explicaciones al personal del hospital sobre ser amiga de la familia en lugar de agente federal. Cuando Emma se despertó preguntando por Sarah antes de pedir agua, Michael se dio cuenta de que su ira había pasado a un segundo plano ante la necesidad de estabilidad de su hija en un mundo que se tambaleaba constantemente bajo sus pies. «Te ama», dijo simplemente, observando a Sarah acariciar el cabello de Emma con manos delicadas que habían sido entrenadas para matar, pero que en cambio eligieron consolar. El giro de la trama llegó a la habitación de Emma a las 3 de la mañana, en confesiones susurradas que reescribieron todo lo que Michael entendía sobre la protección de la vigilancia y la mujer que había pasado 2 años observando a su familia con una distancia profesional que gradualmente se había disuelto en una inversión personal. El padre de Sarah había sido un denunciante federal 30 años antes, destruido por contratistas de defensa que lo hicieron desaparecer en un programa de protección de testigos que se convirtió en un exilio permanente de todos y de todo lo que había conocido. Su infancia había sido una serie de casas de acogida e identidades inventadas, familias de acogida que en realidad eran agentes federales, amigos del colegio a los que se les hacían verificaciones de antecedentes antes de poder asistir a fiestas de cumpleaños. Crecí sabiendo que mi verdadero nombre era información clasificada, que mis amigos de la infancia eran tapaderas de agentes federales, que la vida normal era un lujo reservado para quienes no amenazaban las ganancias corporativas, dijo Sarah, con la voz apenas audible por encima de los monitores del hospital y las conversaciones del turno de noche en pasillos lejanos. Emma dormía plácidamente entre ellos, con su pequeño pecho subiendo y bajando con tranquilizadora regularidad, mientras los adultos discutían secretos que moldearían su futuro de maneras que ella no podía comprender. Mi padre pasó 15 años en protección de testigos, viendo a otras familias vivir la vida que él había perdido al elegir la justicia en lugar del silencio. Me ofrecí voluntaria para tu caso porque entendía lo que estabas arriesgando, continuó Sarah. Palabras que llevaban el peso de la experiencia personal más que de la formación federal. Comprensión adquirida a través del trauma infantil más que del estudio académico de los protocolos de protección de testigos. Se suponía que debía generar confianza, lograr cooperación y asegurar un juicio exitoso. No se suponía que me importara si tú y Emma sobrevivían intactas al proceso,
si mantenían alguna conexión con la vida que habían construido aquí. Michael asimiló esta revelación mientras observaba dormir a su hija, procesando la información de que el engaño de Sarah se basaba en la empatía más que en la manipulación, en la protección más que en la persecución. La agencia me asignó porque mi experiencia me hacía eficaz para ganarme la confianza de los sujetos y comprender sus miedos y motivaciones sin comprometerme emocionalmente. Sarah admitió, reconociendo que sus cualificaciones profesionales habían resultado insuficientes al enfrentarse al afecto inocente de Emma y a la genuina bondad de Michael. Lo que no anticiparon fue que verte reconstruir tu vida me recordaría por qué importaba el sacrificio de mi padre, porque vale la pena revelar algunos secretos, incluso cuando la revelación destruye todo lo que has construido. Emma se removió en su cama de hospital, pidiendo agua y explicaciones sobre por qué los adultos parecían tan serios cuando ella se sentía mucho mejor. Papá está ayudando a gente que necesita ayuda, dijo Sarah con dulzura. La verdad, simplificada para la comprensión de una niña de 7 años, evitaba detalles sobre corrupción corporativa y procesos federales que complicarían la comprensión de Emma de por qué los adultos a veces tenían que elegir entre la seguridad y la justicia. A veces, los adultos tienen que hacer cosas aterradoras para proteger a otras familias. Emma asintió con una sabiduría que superaba su edad, comprendiendo ya que su padre era el tipo de persona que prefería lo correcto a lo fácil, incluso cuando lo fácil habría sido más seguro para todos los involucrados. La transferencia de pruebas tuvo lugar en la habitación de Emma en el hospital, con osos de peluche como testigos y monitores cardíacos que marcaban el ritmo de fondo de la democracia constitucional en acción. La justicia federal, reducida a una elección personal en un espacio que olía a antiséptico, y los miedos de la infancia se disiparon temporalmente. Michael sacó la memoria USB de su escondite entre rotuladores lavables y crayones rotos. 2 años de secretos. Finalmente expuestos a la luz fluorescente y al escrutinio federal que determinaría si los ejecutivos corporativos enfrentaban consecuencias por delitos que los habían enriquecido mientras empobrecían a las familias de sus víctimas. La unidad parecía más pesada de lo que realmente era, cargada de información que podría derrocar gobiernos y destruir vidas. Pruebas que habían estado ocultas entre los materiales de arte de los niños porque a veces los secretos más peligrosos estaban más seguros en los lugares más inocentes. Esto lo contiene todo, dijo Michael, colocando el dispositivo en la palma de Sarah como un anillo de bodas o una nota de suicidio, entendiendo que la transferencia representaba tanto el fin como el fin. Inicio, conclusión de 2 años de huida de la responsabilidad y comienzo de lo que viniera después de priorizar la justicia sobre la seguridad. Registros financieros que mostraban manipulación sistemática de licitaciones. Correspondencia por correo electrónico entre ejecutivos y funcionarios del gobierno. Conversaciones grabadas que documentaban una conspiración para defraudar a agencias federales por aproximadamente $400 millones de fondos públicos. Sarah aceptó el viaje con manos ligeramente temblorosas, consciente de que contaba con la influencia de Michael, su protección, su única garantía de que la cooperación sería recompensada en lugar de castigada. Los datos representaban más que corrupción corporativa. Documentaban el robo sistemático de programas que financiaban la atención médica de veteranos, la educación infantil y proyectos de infraestructura que mantenían a las comunidades seguras y conectadas. Ejecutivos de megacorporaciones habían robado dinero destinado a la reparación de puentes y a la investigación del cáncer, desviando fondos de equipo militar a cuentas privadas mientras los soldados se desplegaban con equipo defectuoso. Emma se removía en su cama de hospital, pidiendo agua y explicaciones de por qué los adultos parecían tan serios cuando ella se sentía mucho mejor después de una cirugía aterradora que había requerido médicos valientes y enfermeras cuidadosas. Papá está ayudando a algunas personas que necesitan ayuda, dijo Sarah suavemente. La verdad simplificada para la comprensión de una niña de 7 años, evitando detalles sobre ejecutivos corporativos que robaron a familias como las suyas, sobre funcionarios del gobierno que aceptaron sobornos mientras niños pasaban hambre y escuelas cerraban por falta de fondos. A veces,
Los adultos tienen que hacer cosas aterradoras para proteger a otras familias. Emma asintió con una sabiduría que superaba su edad. Ya entendía que su padre era el tipo de persona que priorizaba la justicia sobre la seguridad, incluso cuando la seguridad importaba más para todos los que lo amaban. Michael observó a Sarah asegurar la bolsa de evidencias que acompañaría los testimonios federales, los procedimientos del gran jurado y los juicios penales que podrían durar varios años dependiendo de la capacidad de los abogados corporativos para retrasar la justicia mediante impugnaciones procesales. ¿Y ahora qué?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta por las explicaciones previas de Rodríguez sobre la protección de testigos y las identidades reubicadas, sobre empezar de nuevo en lugares donde Emma aprendería a mentir sobre su pasado y Michael enseñaría arte bajo un nombre que parecía más un disfraz que una identidad. Sarah selló la bolsa con el protocolo federal que transformó la traición personal en evidencia institucional, dolor privado. 6 meses después, Pine Valley lucía exactamente igual desde la nueva perspectiva de Michael como testigo con protección federal, viviendo bajo una identidad que parecía una película de época, interpretando el papel de un profesor de arte que casualmente compartía rostro y voz con alguien que anteriormente había existido con un nombre diferente en el mismo pueblo. El parque de casas rodantes había sido reemplazado por una modesta casa de 2 habitaciones en la calle Maple, con aislamiento térmico y calefacción en funcionamiento. El subsidio del gobierno cubría el alquiler y la compra de alimentos sin exigir semanas laborales de 30 horas a $15 la hora. Emma asistía a la escuela primaria Pine Valley con su nombre real y protección federal. Invisible pero integral, permitiéndole una infancia normal en un entorno familiar, mientras que vehículos sin identificación vigilaban discretamente a cualquiera que mostrara un interés inusual en la familia Reynolds. La casa contaba con un espacio de jardín que Emma había reclamado para el proyecto de girasoles. Semillas plantadas con determinación para cultivar algo hermoso de una tierra que había sido descuidada por inquilinos anteriores. Michael descubrió un placer inesperado en los viajes de fin de semana a la ferretería para comprar fertilizantes y herramientas de jardinería. Conversaciones con vecinos. Sobre el clima y las temporadas de crecimiento que parecían normales a pesar de que los agentes federales monitoreaban cada interacción. Los girasoles de Emma crecieron lo suficiente como para asomarse por encima de la cerca trasera. Rostros amarillos brillantes seguían la trayectoria del sol en el cielo de Colorado mientras ella documentaba su progreso en un diario de arte que no contenía secretos federales, solo observaciones infantiles sobre el crecimiento y el cambio, y como las cosas bellas requerían paciencia y cuidado. Sarah había solicitado el traslado a la oficina de campo de Denver específicamente para mantener una proximidad razonable a Pine Valley. La justificación profesional giraba en torno a una motivación personal que sus supervisores fingían ignorar, siempre y cuando sus informes de casos fueran exhaustivos y la preparación de su testimonio se mantuviera a tiempo. La visitaba los fines de semana cuando la recuperación de Emma requería chequeos médicos. Cuando Michael necesitaba ayuda para gestionar los protocolos de protección de testigos que regían todo, desde los procedimientos bancarios hasta el papeleo de la matrícula escolar. Cuando las bibliotecas de pueblos pequeños se sentían demasiado tranquilas sin discusiones amables sobre técnicas de fotografía y materiales de arte que se habían convertido en una tradición familiar. Las visitas seguían una rutina que parecía doméstica en lugar de federal. Desayuno los sábados por la mañana en el Pink Cone Café, donde Emma pedía panqueques con forma de animales. Clases de arte por la tarde en el estudio de garaje reformado de Michael, donde Sarah estaba descubriendo un talento inesperado para paisajes de acuarela. Conversaciones vespertinas en el porche trasero mientras Emma perseguía luciérnagas que parpadeaban como pequeñas señales en la oscuridad creciente. El agente federal de Michael aprobó estas visitas como necesarias para mantener la cooperación de los testigos, pero todos los involucrados comprendían que habían evolucionado más allá de los requisitos profesionales hacia algo más parecido a una familia que a la gestión de casos federales. La caja de Crayola estaba en el estante del dormitorio de Emma junto a otros tesoros acumulados durante 7 años de vida que habían incluido más trastornos que los que la mayoría de los adultos experimentaron en décadas,
piedras de aventuras en el patio de recreo. Flores prensadas del jardín de la biblioteca. Fotografías de mamá antes del cáncer y papá antes de las investigaciones federales lo complicaban todo. Los materiales de arte ordinarios habían reemplazado los secretos extraordinarios. La infancia recuperaba el espacio que la evidencia federal había ocupado temporalmente. Un futuro que se abría para la niña que finalmente podía planificar más allá de la próxima mudanza o cambio de identidad. El estudio de arte de Michael ocupaba el garaje reformado detrás de su nueva casa. La luz natural y la ventilación adecuada le permitían impartir clases de pintura que atraían a estudiantes de pueblos vecinos que habían oído hablar de un profesor de arte que realmente entendía cómo la creatividad podía sanar traumas y fomentar la confianza en personas que habían olvidado que poseían talentos que valían la pena desarrollar. La compensación federal por su testimonio había proporcionado suficiente capital inicial para un seguro comercial legítimo que cubría tanto emergencias médicas como sueños pueblerinos que parecían imposibles durante años de vivir al día mientras se escondía de los asesinos corporativos. Emma pintaba junto a estudiantes adolescentes que descubrían que la creatividad requería valentía, que el arte exigía honestidad sobre temas demasiado difíciles para expresarlos con palabras, que a veces las obras más hermosas surgían de las experiencias más dolorosas. Su propia obra artística había evolucionado de simples dibujos a crayón a retratos en acuarela que capturaban la verdad emocional en lugar de la precisión fotográfica. Pinturas de papá enseñando lecciones a pacientes, de Sara riendo en la mesa, de mamá observando desde el cielo con una sonrisa que nunca se desvaneció a pesar del cáncer, la muerte y todo lo que vino después. Sara documentó estas clases con fotografías reales, imágenes de sanación y crecimiento que pertenecían a galerías en lugar de archivos federales, un trabajo honesto que se sentía más significativo que los informes de vigilancia y la documentación de casos. Su cámara capturó la paciente instrucción de Michael a artistas con dificultades, el orgullo de Emma al dominar técnicas de acuarela que requerían múltiples intentos y una corrección paciente, momentos de la vida cotidiana que se sentían extraordinarios después de años de vigilancia, secretos y distancia profesional que le habían impedido reconocer cuánto había necesitado la conexión familiar. Cuando Michael le sugirió que considerara la fotografía independiente como una carrera legítima en lugar de una tapadera federal, Sara rió por primera vez en meses, sorprendida por lo atractiva que sonaba la vida normal después de décadas de trabajos clasificados. Identidades fabricadas y relaciones que terminaban cuando los casos se cerraban en lugar de continuar porque las personas decidían seguir formando parte de la vida de los demás. ¿Crees que soy lo suficientemente buena?, preguntó, genuinamente insegura de si las habilidades desarrolladas para la vigilancia podrían traducirse en una expresión artística que revelara belleza en lugar de documentar evidencias. «Ves cosas que a otros se les escapan», dijo Michael, mientras estudiaba las fotografías que había tomado durante las últimas sesiones de clase. Imágenes que capturaron los momentos decisivos de los estudiantes, cuando la técnica artística finalmente coincidió con la visión creativa. La concentración de Emma, mientras mezclaba colores que no existían en la naturaleza, expresaba a la perfección su respuesta emocional al atardecer sobre las montañas de Pine Valley. Eso es lo que define a alguien como artista, en lugar de simplemente poseer un equipo costoso. El elogio tenía peso porque provenía de una maestra que había aprendido a reconocer el talento genuino entre estudiantes a quienes se les había dicho que no eran artísticos, que no eran creativos, que no eran capaces de producir nada bello, significativo o que valiera la pena preservar. El atardecer pintó las montañas de Pine Valley con colores que se veían exactamente como los dibujos de crayón morado de Emma. La perspectiva finalmente coincidió con la realidad después de meses de distanciamiento y adaptación. La protección federal evolucionó de la necesidad a la seguridad de fondo que permitió que la vida normal se reanudara en un entorno familiar. Michael y Sara se sentaron en el porche trasero mientras Emma perseguía luciérnagas que parpadeaban como pequeñas señales en la oscuridad creciente. Su risa se escuchaba en barrios que desconocían por completo la corrupción corporativa y las investigaciones federales, solo que la familia de la profesora de arte parecía feliz a pesar de las dificultades que los habían traído a Pine Valley.
La placa del FBI de Sarah yacía en la encimera de la cocina, junto a los documentos de protección de testigos de Michael. Ambas identidades se reservaron temporalmente para la rutina nocturna, que incluía ayuda con las tareas y la hora de dormir. Historias, conversaciones sobre los proyectos escolares de Emma y planes de fin de semana que parecían extraordinariamente normales para personas cuyas vidas habían sido definidas por investigaciones federales y protocolos de vigilancia. La placa regresaría a la oficina local de Denver el lunes por la mañana junto con la carta de renuncia de Sarah, que citaba motivos personales para un cambio de carrera. Un lenguaje profesional que no lograba reflejar cómo ver a Michael reconstruir su vida le había recordado lo que importaba más allá de las tasas de resolución de casos y las condecoraciones federales. Gracias, dijo Michael en voz baja. Palabras que abarcaban la vigilancia que se convirtió en protección, el engaño que se convirtió en confianza, la asignación federal que se convirtió en decisión familiar. 2 años de miedo se transformaron en la posibilidad de un futuro que incluía estabilidad y seguridad, y personas que eligieron seguir formando parte de la vida del otro porque el amor importaba más que los protocolos profesionales. Sarah asintió, entendiendo que algunos secretos valían la pena guardar, mientras que otros exigían valentía para revelarlos, que las decisiones más difíciles implicaban saber cuál era cuál, que el entrenamiento federal la había preparado para todo excepto para descubrir que los sujetos bajo vigilancia podían convertirse en una familia que valía la pena proteger. El último dibujo de Emma estaba pegado en el refrigerador, junto a los certificados escolares y las listas de la compra. 3 figuras tomadas de la mano bajo montañas moradas. El título, escrito con letra de primer grado, había mejorado notablemente desde el comienzo del curso escolar. Mi familia. La verdad era más simple y más compleja de lo que los documentos federales podían capturar. A veces, los desconocidos se convertían en familia. A veces, la protección requería fingimiento. A veces, la justicia exigía un sacrificio que se sentía más como amor que como deber. La casa de la calle Maple se sumió en una tranquilidad que parecía ganada en lugar de impuesta. La protección federal continuaba, pero invisible, permitiendo a quienes habían sobrevivido a amenazas corporativas e investigaciones gubernamentales descubrir si era posible una vida normal. Tras elegir la justicia por encima de la seguridad, Michael cerró la puerta del estudio. Sarah revisó los pestillos de las ventanas con hábitos que probablemente nunca desaparecerían del todo. Emma se cepilló los dientes y seleccionó la ropa del día siguiente con el optimismo de una niña de 7 años que suponía que el mañana llegaría sano y salvo y traería oportunidades para nuevas obras de arte, nuevas aventuras, nuevas razones para creer que las familias podían sobrevivir a cualquier cosa siempre que enfrentaran las dificultades juntas.